Hola amigas y amigos de Reescribiendo tu Destino, ADN Cósmico, Meca Radio TV y de todas las redes cibernéticas. ¿Cómo están hoy jueves 12 de noviembre del año 2020? Confío en el cielo que bien. El sábado pasado, 7 de noviembre, finalmente se despejó la duda o incertidumbre acerca de quién habría de ganar las elecciones para la presidencia de los Estados Unidos de América. Trump o Biden. Ganó Joe Biden. El próximo 20 de enero del 2021, a mediodía, él se convertirá en el 46º presidente de la nación más poderosa del planeta. ¿Por qué se impuso Biden sobre Trump? Aquí nuestra respuesta de orden cosmobiológico, no de orden social, económico o político, sino una respuesta de orden cosmobiológico que brindáramos a un canal de televisión de Miami en abril del año 2018, 2 años y 6 meses antes del 3 de noviembre del 2020, día de las elecciones. Les pido ver y oír mis declaraciones editadas por nuestro amigo Williams, quien en atención a todas nuestras amigas y amigos amantes de la cosmobiología, decidió recopilar los pronósticos que hicimos acerca de las elecciones en los Estados Unidos de América durante los últimos 12 años. Veamos dicho video para luego pasar a conversar acerca de por qué ganó Biden a Trump, aun cuando en el día de las elecciones, 3 de noviembre, la luna se ubicó en el signo de los gemelos y debió favorecer a Donald Trump. Claro, si seguimos el mismo razonamiento que escribí en su momento para pronosticar que Sebastián Piñera ganaba la presidencia en Chile, Iván Duque en Colombia y Luis Arce en Bolivia. Veamos el video. En el año 2020, justamente cuando las elecciones se produzcan en noviembre de 2020, hay un eclipse de sol. Y ese eclipse es contrario a la autoridad de Donald Trump, porque ocurre el 20 de diciembre, las elecciones son el 20 de noviembre, pero los eclipses ocurren sus efectos 2, 3, hasta 5 meses antes. Entonces, este eclipse hace justamente el trabajo de separarlo a él y que él no tenga la reelección. Mi madre. En el año 2020, los eclipses, que juegan un papel muy importante en la autoridad o en el liderazgo, se lo quita este eclipse a Donald Trump, y entonces por eso decimos que él no ve la victoria de la reelección. En el año 2020 habrá aquí en Estados Unidos elecciones presidenciales, Tomás. Sí. ¿Quién se enfrentará a Trump? Ok, para responder a esta pregunta, permítanme decir lo siguiente, y ustedes deben haber proyectado una imagen que justamente es el horóscopo del presidente Donald Trump, de su nacimiento, en donde tenemos la influencia del planeta Júpiter en contra de su signo para quitarle prestigio. Y también ahí tienen en la misma gráfica la figura de un eclipse, o sea, el círculo oscuro de un eclipse que se presenta en diciembre del año 2020. Sí, las elecciones son en noviembre del año 2020, pero los eclipses tienen influencias 2, 3 meses antes del fenómeno, que es en este caso diciembre de 2020. Y ese eclipse perjudica notablemente a las personas que son del signo de Géminis. Por lo tanto, es muy difícil, casi imposible, y en esto no quiero ser malagüero, pero es imposible, es difícil que él pueda ganar la reelección. ¿A quién tú ves
según las cartas astral, como el futuro presidente de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Bueno, quien va a ganar las elecciones, nos guste o no nos guste, es el senador Barack Obama. ¿A ti te están pagando por decirme esto? O sea que Barack Obama es el próximo presidente de los Estados Unidos. Es el próximo presidente. Así es. O sea que en enero 21, si Enero no mal, 20, claro. Va a tomar posesión de la Casa Blanca. El próximo inquilino es Barack Obama. Así es. Sí, definitivamente Estados Unidos vive un momento complicado, pero hay que tener confianza que para el final del año, justamente por el tiempo de las elecciones, que mi pronóstico es que Barack Obama vuelve a ser presidente. Ya usted declaró en este programa, gravemente el programa, de Entonces, que Barack Obama repite. Pero en nuestros cálculos nos señalan que Donald Trump es el próximo presidente de Estados Unidos. Rubén, así nomás Y lo habrá- dices. Sí, y habrá, supongo, oportunidad de que tengamos un programa dedicado, digamos, a los candidatos de Estados Unidos. A ver, Rubén, espérate, yo sé que estás en Viena, que son las 4 de la mañana, pero te voy a pero plantear... estamos bien despiertos, me da una ducha por si acaso. Te voy a plantear la pregunta. Según lo que tú ves cosmobiológicamente en la astrología, tú nos estás diciendo hoy, 11 de septiembre del 2016, que las posibilidades de lo que tú ves en este momento, obviamente, es que el señor Trump va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Sí, definitivamente por el hecho de que Estados Unidos es muy sensible a las influencias del planeta Júpiter. Nos referimos al hecho de que cuando en el tiempo de la elección presidencial, en este caso para el día 8 de noviembre, el planeta Júpiter, que es quien decide la presidencia, está moviéndose por el signo de Libra, favorece a la gente de Géminis, a los candidatos de Libra, a los candidatos de Acuario. El único candidato a la presidencia en esta oportunidad que pertenece a estos tres signos, Géminis, es Donald Trump. Por eso es que Júpiter va a favorecer a él. En el año 2020, justamente cuando las elecciones se produzcan en noviembre de 2020, hay un eclipse de Sol y ese eclipse es contrario a la autoridad de Donald Trump, porque ocurre el 20 de diciembre, las elecciones son el 20 de noviembre, pero los eclipses ocurren sus efectos 2, 3, hasta 5 meses antes. Entonces, este eclipse hace justamente el trabajo de separarlo a él y que él no tenga la reelección. Mi madre. En el año 2020, los eclipses, que juegan un papel muy importante en la autoridad o en el liderazgo, se lo quita este eclipse a Donald Trump y entonces por eso decimos que él no ve la victoria de la reelección. En el año 2020 habrá aquí en Estados Unidos elecciones presidenciales, Tomás. Sí. ¿Quién se enfrentará a Trump? Ok, para responder esta pregunta, permítanme decir lo siguiente, y ustedes deben haber proyectado una imagen que justamente es el horóscopo del presidente Donald Trump, de su nacimiento, en donde tenemos la influencia del planeta Júpiter en contra de su signo para quitarle prestigio. Y también ahí tienen en la misma gráfica la figura de un eclipse, o sea, el círculo oscuro de un eclipse que se presenta en diciembre del año 2020. Sí, las elecciones son en noviembre del año 2020, pero los eclipses tienen influencias 2, 3 meses antes del fenómeno, que es en este caso diciembre de 2020. Y ese eclipse perjudica notablemente a las personas que son del signo de Géminis. Por lo tanto, es muy difícil, casi imposible, y en esto no quiero ser malagüero, pero es imposible, es difícil que él pueda ganar la reelección. Para las elecciones del pasado 3 de noviembre, según podemos ver en YouTube, la gran mayoría de tarotistas, cartománticos y astrólogos dieron por vencedor a Donald Trump. No voy a comentar por qué se equivocaron los tarotistas
que pronosticaron la derrota de Biden, pues la lectura de naipes no es nuestra especialidad. Por lo tanto, desconozco su modus operandi. Mas, como nuestra especialidad es la astrología y la cosmobiología, daremos nuestro punto de vista de por qué perdió Trump. Un punto de vista muy simple que no demandó recurrir a cálculos medianos y profundos a los que sí recurrieron respetables astrólogos, pero fallaron. Lo señalamos con el mayor de los respetos y consideraciones por las damas y caballeros que no tuvieron ningún temor o vergüenza de presentar sus pronósticos en YouTube y en Facebook, lo cual admiramos, pero fallaron, por no considerar el factor eclipse de sol, en particular el eclipse de sol del 14 de diciembre del 2020. Sabemos que en toda competencia electoral debemos analizar las distancias angulares de Júpiter, Saturno y la Luna, y como algo también sumamente especial, los eclipses de sol, que están presentes con sus influencias en el curso de la campaña electoral. En primer lugar, debemos mirar si Júpiter forma ángulos armónicos con el candidato en el curso de la campaña electoral y sobre todo en el día de la elección presidencial. De ser así, las posibilidades de que el candidato se haga con la victoria son del 95% o más. De lo expresado se desprende que si un partido político busca permanecer por largos años en la conducción política de su país, debe presentar a candidatos que mantengan la sintonía cósmica con Júpiter. En segundo lugar, con una importancia algo menor que la que señalamos para Júpiter, debemos analizar los movimientos de Saturno. En tercer lugar, debemos analizar la posición de la Luna en el día de la elección. Esto es algo de gran importancia, ya que nos basamos en la ubicación zodiacal de la Luna para pronosticar las victorias electorales de Sebastián Piñera en Chile, Iván Duque en Colombia y Luis Arce en Bolivia. En las elecciones del 3 de noviembre de los Estados Unidos, la Luna se ubicó en el signo de los Gemelos, signo zodiacal del presidente Trump y de su vicepresidente Pence. Por lo tanto, estos dos candidatos debían haber ganado el 3 de noviembre, pero no sucedió, tal como lo pronosticamos hace casi 3 años atrás, porque el eclipse del 14 de diciembre del 2020 eclipsa, es decir, les quita o les impide la victoria desde octubre del 2020 y hasta junio del 2021 a todo aquello que se refiere o representa a los gemelos. Y sucede que Trump y Pence y los republicanos que votaron por la reelección pertenecen a Géminis o a los gemelos. Así es, amigas y amigos, la elección del 3 de noviembre de los Estados Unidos nos deja como lección que debemos analizar las influencias de los eclipses en nuestras vidas. Adicionalmente, agregamos que la influencia de la estrella Bungulla contribuyó a la victoria de Biden. Él nació en el momento que el Sol, Venus y Bungulla estaban en conjunción, una influencia que habría de manifestarse a favor de Biden en 2020. Utilizamos la expresión adicionalmente, agrego que la influencia de Bungulla contribuyó a la victoria de Biden, porque a nuestro juicio la derrota de Trump la adjudicamos a la influencia del eclipse de sol del 14 de diciembre, influencia que perseguirá al presidente para desprestigiarlo hasta ingresado el año 2021. Antes de continuar, cabe que nos preguntemos ¿qué conviene más? ¿Confiar en las encuestas, los astrólogos, los cosmobiólogos o las moscas? En las elecciones del año 2016, cuando perdió Hillary Clinton, una mosca se posó
sobre esta candidata el día del debate con Donald Trump. El resultado: ganó Trump y perdió Clinton. En las elecciones del 2020, las de la semana pasada, una mosca se posó sobre el vicepresidente Mike Pence en la noche del debate con Kamala Harris. El resultado: Pence perdió las elecciones del 3 de noviembre. Sí, narramos estos pasajes como algo anecdótico y gracioso, pero no por esto dejaría de tener cierto grado de acierto si en las próximas elecciones de Estados Unidos, las del año 2024, soltáramos una mosca en la sala de los debates presidencial y vicepresidencial para que dicha mosca nos augure quién será el ganador y quién será el perdedor. De acuerdo con la Constitución, el presidente electo Joseph Biden debe juramentar su cargo al mediodía del 20 de enero del 2021. ¿Seguirá mejorando la economía de los estadounidenses? Tenemos que reconocer que la economía de los estadounidenses mejoró con el presidente Donald Trump. Desde el punto de vista de los astros, la mejora de la economía estadounidense del periodo Trump la explicamos a partir del hecho de que Estados Unidos dejó de recibir los influjos negativos de Plutón, semejantes a los influjos que se presentaron en la segunda administración de George Bush, que afectaron en gran medida la economía y empobrecieron a cientos de miles de estadounidenses, y que le tocó a Barack Obama hacer su mejor esfuerzo para levantar nuevamente a Estados Unidos. La economía de los Estados Unidos caminó de manera ascendente con la presidencia de Donald Trump y mejorará aún más con la presidencia de Joe Biden. Realmente, el futuro se presenta promisorio para los estadounidenses y las nuevas oportunidades económicas serán mejores que en varias presidencias anteriores. Naturalmente que lo expresado debemos contrastarlo con el instante de la juramentación o inauguración presidencial. Si Joe Biden juramenta entre las 11:57 y las 11:59, el cielo nos presenta el siguiente mensaje: una presidencia que es una promesa, pero que decepciona. Por lo tanto, pierde dignidad y autoridad. Si Joe Biden juramenta entre las 11:59 y 30 segundos y las 12 del mediodía y 1 minuto, el cielo nos presenta el siguiente mensaje: una presidencia que aportará mucha felicidad a la nación. Todo lo que haga prosperará, por lo tanto recibirá aplausos y honores. Si Joe Biden juramenta entre las 12:02 y las 12:04 minutos, el cielo nos presenta el siguiente mensaje: una presidencia desagradable, avinagrada e insensible. Y la cereza del pastel, el Perú. No podemos terminar nuestra plática virtual sin decir unas cuantas palabras sobre la caída del presidente Vizcarra, hoy expresidente Vizcarra, el ícaro de la política de los últimos 3 años en el Perú. Sí, cual ícaro, el hoy expresidente Martín Vizcarra se ufanaba de su libertad y autoridad, como también lo hizo aquel joven griego de nombre Ícaro, quien, por no hacer caso a las sugerencias, peticiones y ruegos de su padre, voló cada vez más cerca al sol, símbolo del máximo poder, y terminó precipitándose hacia la muerte. Asimismo, el ingeniero Martín Vizcarra precipitó su caída el lunes 9 de noviembre luego de presentarse en el Congreso de la República y maltratar a los congresistas. El expresidente Vizcarra hubiera seguido en su cargo de presidente si hubiera comprendido que el asteroide Ícaro
le pedía obrar sin arrogancia y prepotencia hasta el 16 de noviembre, tal como habíamos indicado en nuestra audición del 27 de agosto pasado, 2020. Textualmente señalamos: si los arianos no ponen atención a los consejos, si no deponen la arrogancia y vanidad, entre agosto y noviembre están expuestos a perder. En el caso del ingeniero Martín Vizcarra, lo que perdió fue la presidencia, y justo sucedió en el momento en que el asteroide Ícaro se ubicó sobre el primer grado de Capricornio. Formó un ángulo inarmónico de cuadratura o 90 grados con el sol del nacimiento de Martín Vizcarra. El final del joven Ícaro fue muy lamentable, y aunque no lo deseamos ni por un instante, sostenemos que así será el final del expresidente Martín Vizcarra, quien emuló a Ícaro más que otros presidentes y perdió. ¿Cuál es la lección? Bueno, no es precisamente el que a hierro mata, a hierro muere, en alusión a la participación de Martín Vizcarra en la destitución de su mentor o predecesor, el presidente PPK, Pedro Pablo Kuczynski, sino analizar en las cartas astrales las relaciones angulares entre Ícaro y el Sol, que señalan estrepitosas caídas del prestigio, el honor, la dignidad y la reputación. Bueno, el Perú tiene ya nuevo presidente, Manuel Merino de Lama, quien nació dentro del signo de León, signo que ingresa a vivir un tiempo de críticas, rechazos y desprestigio desde finales de diciembre del 2020, cuando Júpiter y Saturno ingresen al aguador, influencia negativa que estará presente a lo largo del 2021. Afortunadamente para el presidente Merino, él nació un 20 de agosto, es decir, en los últimos grados de León. Por lo tanto, aparentemente será necesario esperar hasta abril-mayo del 2021 para enterarnos de acciones que provocarán las críticas de sectores de peruanos. Claro, todo esto desde el punto de vista de las influencias de la ley y el orden, como también definimos a Júpiter y Saturno. Pero desde ahora, 12 de noviembre, señalamos que el bravo Ícaro no está dispuesto a esperar hasta abril, ya que desde el 23 de febrero iniciará todo un conjunto de acciones que persiguen un solo propósito: desprestigiar al Perú a través del desprestigio al presidente Manuel Merino. ¿Cuál será el móvil? Esperemos que no sea por negocios ocultos que perjudican las finanzas y economía de los peruanos. El presidente Manuel Merino juramentó su cargo a las 10 de la mañana, 42 minutos, 48 segundos del 10 de noviembre, 2 días atrás. El horóscopo destaca la inarmonía entre Neptuno y la Luna en las casas del dinero. Neptuno simboliza el engaño, la ilusión y la estafa, y la Luna simboliza al pueblo. ¿Estafará el gobierno de Manuel Merino a los peruanos? ¿Proliferarán los negocios de narcotráfico en los 8 meses que durará el gobierno de Manuel Merino? Si vuestras respuestas son afirmativas, lo más probable es que no se equivoquen. Bueno, los invito a acompañarme en el reestreno de nuestro programa Reescribiendo tu Destino el domingo 15 de noviembre a las 11 de la mañana. Conversaremos sobre lo que podemos esperar de la presidencia de Manuel Merino y también responderemos a vuestras llamadas. Claro está que desde ahora les pido contar con su horóscopo, sobre todo para que puedan identificar a los signos del zodiaco llamados a ser nuevos ricos y nuevos pobres en el gobierno de Merino. Los dejo invitándolos a adquirir y leer mi 7º libro, Desde la Oscuridad, Pasajes de la Vida de México,
un libro de cosmobiología aplicado a la historia de México desde 1800 para adelante. Disponible la versión digital en Amazon desde el domingo 15 de noviembre. Para mayores detalles, les pido ver el siguiente video explicatorio. Desde la oscuridad, pasajes de la vida de México, un libro que busca explicaciones en el cosmos a los acontecimientos que han vivido los mexicanos, es una aplicación de la cosmobiología a la historia de México. Abarca desde el inicio del siglo XIX, que destacó por las luchas de independencia de la corona española, pasando por el primer y segundo imperio mexicano, las guerras con los Estados Unidos y Francia, y las guerras civiles como la Guerra de Reforma y la Revolución Mexicana, así como el surgimiento de las guerrillas y marchas utópicas de mediados del siglo XX y las crisis económicas de las 3 últimas décadas del siglo pasado. Y a modo de pronósticos, desde la oscuridad, pasajes de la vida de México nos presenta acontecimientos inminentes para la primera mitad del siglo XXI. Desde la oscuridad, pasajes de la vida de México es una publicación de la editorial Epistre, disponible en Amazon desde el 15 de noviembre. Un pensamiento de paz cada día. En mí hay paz, sentir paz. La paz del espíritu es la paz verdadera. La paz del individuo será la paz del mundo. Luz en la mente, paz en el alma. Amén.